Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. Bienvenidos a este Viernes Económico y Financiero, en el que se va a tratar el tema transferencias monetarias condicionadas, evidencia, desafíos y oportunidades para el desarrollo humano. Y en esta oportunidad tenemos además a dos expertos en el tema, Susan Parker y Guido Meléndez. Este viernes económico en realidad va a estar centrado sobre todo en reflexionar sobre la efectividad de largo plazo de este tipo de programas, en particular en el caso del programa Progresa, luego Prospera en México, pero también en realidad Guido seguramente nos va a comentar sobre qué es lo que se ha estado pudiendo identificar o empezando a identificar para el caso de Juntos. Inicialmente la exposición va a estar a cargo de Susan Parker. Ella es profesora, investigadora de políticas públicas en la Universidad de Maryland, College Park, profesora afiliada de JPAL, investigadora no residente del Centro para el Desarrollo Global y profesora honoraria de la PUC en el Departamento de Economía desde el año 2023. Actualmente se encuentra como profesora visitante en el Departamento de Economía de la PUC. En este semestre nos está acompañando y como economista empírica y demógrafa estudia políticas que promueven el desarrollo y reducen la pobreza en América Latina. Ha estudiado además particularmente la evaluación de programas y políticas públicas en México. Nuestro segundo expositor es Guido Meléndez. Actualmente se desempeña como coordinador de seguimiento y evaluación de programas Juntos. Anteriormente ha sido especialista en evaluación cuantitativa en políticas públicas de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS y como asistente de investigación en el estudio de niños del milenio en Grupo de Análisis para el Desarrollo, en GRADE. Durante sus 12 años de carrera se ha enfocado en el desarrollo de evaluaciones de impacto de políticas públicas, especialmente de programas sociales enfocados a salud y educación, como el programa Juntos, FONCODES y el Fondo de Estímulo al Desempeño. Bueno, yo voy a moderar el evento, soy Janet Leiva y soy profesora del Departamento de Economía. Les pido aplausos para nuestros expositores y empezamos... Empezamos con Susan, que tiene 30 minutos y cuando queden 5 minutos voy a avisarte para que vayas concluyendo. Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, en primer lugar es un gusto estar acá y participar en este viernes económico y financiero. Agradezco mucho la organización del evento. Como comentó Janet, estoy pasando una temporada acá de sabático, dando clases en el Departamento de Economía, interactuando y trabajando con más colegas y bueno, realmente he estado muy contento de visitarlos. Bueno, hoy el tema es transferencias monetarias condicionadas. Yo creo que voy a bajar para estar un poco más cerca. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Bueno, pues yo vengo a hablarles sobre la experiencia de México en transferencias condicionadas. Aquí he puesto un título un poco descriptivo, 20 años de un exitoso programa de transferencias y qué pasó cuando fue eliminado repentinamente. Así que les voy a contar qué sucedió, la evidencia y qué ha pasado. Bueno, y como una introducción, realmente para mí ha sido realmente impresionante ver cómo las transferencias monetarias condicionadas se han convertido en una estrategia en todo el mundo, una estrategia para la reducción de la pobreza. Actualmente hay más de 60 países donde se encuentran este tipo
de programas y realmente, pues, como digo, ¿no? Es una estrategia central ya de combate a la pobreza por muchos gobiernos. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene transferencias condicionadas que ha sido algo que llama tanto la atención para implementar en 60 países? Y básicamente la innovación central es esta de la condicionalidad. Lo que hacen estos programas es que entregan dinero a las familias en pobreza extrema. Eso no es nuevo, ¿no? Eso se ha hecho por muchas décadas, pero lo que es nuevo es esta idea de condicionar las transferencias a los hogares en pobreza a cambio de que sus hijos van a la escuela. O sea, de incentivar inversiones en los niños, ¿no? Eso es lo que es como nuevo, ¿no? De ese tipo de programa, entregar recursos monetarios a cambio de inversión en capital humano, que normalmente se refiere a asistencia regular a la escuela. Y bueno, lo interesante de esto, y quizás una razón que ha sido muy atractivo, es que la idea es que puedes como cumplir dos objetivos en uno. O sea, por un lado estás entregando dinero hoy, que ayuda a las familias hoy, ¿no? De comprar mejor dieta, etcétera, y también con esta de condicionar a inversión en capital humano, incentivas que los niños van más a la escuela y la idea es que ya ayudas a romper el círculo de pobreza en la siguiente generación. Estos niños que hoy van más a la escuela, cuando crezcan es menos probable que vayan a caer en la pobreza. Eso es la idea, ¿no? Y quizás la razón, o una de las razones por lo que este programa ha sido muy atractivo. Ahora, estos son hipótesis, ¿no? Eso es como la teoría de cambio, vamos a decir, ¿no? Habría que ver si en la práctica realmente sucede esto. Y afortunadamente hay algunas investigaciones, bueno, en México y en otros países. Bueno, el caso mexicano, Prospera, de hecho, bueno, antes se llamaba Progresa cuando empezó el programa. Yo lo voy a llamar Prospera en toda la presentación, pero bueno, mucha gente lo conocía por su primer nombre, que era Progresa. Luego cada gobierno cambiaba de nombre, ¿no? Luego no hacían tantos cambios, pero cambiaba el nombre del programa, ¿no? Entonces el último nombre fue Prospera. Y bueno, finalmente fue una de las primeras, y quizás bueno, yo creo que es la más conocida de las transferencias monetarias condicionadas. Entonces, en parte fue muy conocida porque se hizo una evaluación aleatoria muy innovativa y en el 1997, cuando el programa estaba empezando, y esta evaluación aleatoria incluso es antes o más o menos al mismo tiempo de las evaluaciones que se empiezan a hacer en JPAL, ¿no? Entonces también ha sido como una evaluación pionera en el sentido de evaluar políticas sociales en el contexto de países en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué encontró esta evaluación? Yo voy a hablar más de esto en unos minutos, pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que los resultados se vieron bastante positivos. Se mostró una mejora en la educación y salud de los niños. Efectivamente, los niños iban más a la escuela, estaban más probables que fueran vacunados. Y también lo interesante es que estos estudios lo hicieron académicos internacionales, se publicaron los resultados y esto, en mi opinión, contribuyó a esta expansión que les menciono, ¿no? Que el programa empezó a haber copias de los programas de transferencias condicionadas, primero en América Latina y luego alrededor del mundo, incluso en algunos contextos, bueno, en Estados Unidos también hicieron algunos pilotos. Me acuerdo que el alcalde de Nueva York, Bloomberg, vino a México a conocer el programa de
de progreso. En ese momento, de hecho, se llamaba Oportunidades, uno de los cambios de nombre, y él llamó a su programa piloto Opportunities, o sea, hasta copió no solo el diseño, sino en el nombre, ¿no? Entonces, realmente el programa ha sido en muchos sentidos pionero y ha ayudado a esta expansión. Bueno, en México también se expandió porque esta evaluación aleatoria que menciono se hizo al principio del programa, cuando estaba chiquito, y finalmente se expandió el programa a tener 7 millones de familias. En México esta es como la cuarta parte de la población. O sea, realmente se extendió muchísimo y además se escaló en 60 nuevos programas en todo el mundo, ¿no? Entonces, quizás el programa social más evaluado, uno de los más evaluados de la historia, ¿no? Si ustedes ponen en Google Scholar, Progresa o Prospera, o sea, les va a salir 300 artículos con los resultados, la gran mayoría bastante positivos, ¿no? Bueno, a pesar de toda esa evidencia, en el gobierno de México, a principios de 2019, ese gobierno de López Obrador elimina el programa, ¿no? Entonces yo voy a hablar ahora en el resto de la presentación, voy a hablar sobre, bueno, un poco más de descripción sobre Prospera y los resultados que tuvo, y luego voy a hablar de qué pasó cuando se eliminó, ¿no? Si los niños seguían yendo a la escuela o no, ¿no? Después de un programa que duró 20 años pagando a los niños para ir a la escuela, ¿qué pasa cuando de repente no existe ese programa, ¿no? Que eso también es pues, aporta a la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que espero hacer en el resto del tiempo. Bueno, solamente a dar algunos detalles sobre cómo era el programa Prospera. Entonces eran transferencias monetarias condicionadas, como decía, capital humano. En el caso de México, esto era asistencia a la escuela. Básicamente los niños tenían que ir 85% del tiempo a la escuela, si no, no les pagaba la beca en ese mes. Las transferencias dependían del número de hijos y el grado estaban. En las transferencias se entregaba a la jefa del hogar, ¿no? A la mujer de la casa, y eran bastante, bueno, los montos eran bastante importantes para estos hogares, en promedio de $50 mensuales, que correspondía a un aumento de como la tercera parte de su ingreso basal. Así que importante este apoyo, ¿no? Para estas familias. El programa estaba bastante bien focalizado, o sea, ninguna focalización es perfecto, pero está que ha sido evaluado también bastante bueno, o sea, focalizado a zonas básicamente rurales, agrícolas de alta pobreza, y también el programa, sí, bueno, como no se sorprenderán escuchar que cuando las familias fueron ofrecidos este programa, normalmente aceptaba, no participar, ¿no? Participar porque pues sí era un apoyo importante. Ok, eso solamente para darles, no sé si ahí, darles una idea de qué tan grande llegó a ser Prospera. Mira, del lado izquierda en el eje muestra en miles de hogares, número de hogares. Empezó en 97 y la gráfica va hasta 2017 y llegó a tener 7 millones de beneficiarios, pero básicamente operando en zonas marginadas, rurales, aisladas, ¿no? Entonces, el número de localidades que tenían beneficiarios era 120,000, ¿no? En todo el país. Entonces, realmente, bueno, sí, era un programa bastante grande y
y distribuido, sobre todo en zonas pequeñas y rurales. Bueno, ¿cuáles eran los impactos? Pues como les digo, hay como 200 estudios que no voy a hablar de todos los estudios, obviamente, pero voy a concentrarme en los impactos educativos, ¿no? Tanto en los efectos cuando empezó el programa como los efectos cuando de repente desaparece. Entonces, bueno, yo creo que desde que empiezo a estudiar el programa, ¿no? Pues las personas dicen, oye, pues si pagas a los niños para ir a la escuela, es obvio que van a ir a la escuela, ¿no? O sea, casi para qué tienes que evaluar esto, ¿no? Y mi respuesta es sí, pero no sabes la magnitud, ¿no? O sea, no sabes la magnitud porque si les pagas poco, quizás pocos niños se inscriban, depende cuántos niños se van antes. Entonces, yo digo siempre en evaluaciones de programas, la pregunta no es si funciona o no funciona, es la magnitud, ¿no? Porque impactos pequeños son prácticamente igual a cero. Bueno, en ese caso sí hubo efectos importantes tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Los primeros efectos que se vieron era un aumento en la inscripción en la secundaria, ¿no? Porque, bueno, los niños en México en zonas marginadas tendían a abandonar la escuela después de primaria y no seguir a la secundaria. Entonces, eso es algo que se aumentó mucho, como 10 puntos porcentuales, la inscripción en la secundaria. También se vio una reducción en repetición en primaria. En la primaria, fíjense, no había aumentos en la inscripción porque todos los niños, incluso en zonas marginadas, iban a la primaria, ¿no? Eso era como algo bastante universal. Bueno, la pregunta que como que todos queríamos saber desde el inicio del programa, ok, perfecto, ya los niños van ahora más a la escuela, pero realmente esta hipótesis de largo plazo que van a estar mejor, ¿no? Van a tener mejores empleos, van a tener menos probable de estar en la pobreza. Eso sí se cumple, ¿no? Porque yo creo que muchas críticas del programa desde el principio ha sido, mira, el problema o un problema en zonas marginadas, las escuelas, la calidad es mala, ¿no? Entonces, un poco, ¿para qué vayas a obligar a los niños a ir o aunque vayan más tiempo a una escuela mala, eso no les va a ayudar a sacar un excelente trabajo más adelante, ¿no? Entonces, es una pregunta, ¿no? O sea, de que, ok, van más a la escuela, pero esto va a tener un efecto en su vida después, ¿no? Entonces, bueno, yo entonces les cuento un poco de los efectos de largo plazo. Primero, ¿qué tanta escolaridad acumulada, ¿no? Comparando un niño que creció con el programa en un hogar que tenía el programa versus un niño que no creció y básicamente aumentó un grado de escolaridad. Y lo que vimos en un estudio de largo plazo es lo que esa beneficia sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces se ha visto en el largo plazo los niños que crecieran con el programa, las mujeres es mucho más probable que trabajan fuera de la casa y que tengan su propio ingreso que los hombres. Los hombres, la verdad, hay menos impactos educativos y menos impactos laborales, ¿no? O sea, el éxito, digamos, de largo plazo de Prospera es en mayor grado para las niñas. Bueno, como comentaba, hay 68 países que también han hecho sus programas de transferencias condicionadas. Y bueno, lo interesante desde el punto de vista de la evidencia es que ya se empieza a acumular, ¿no? Más evidencia en otros países. Bueno, vamos a escuchar con mucho interés el caso de los resultados del programa en Perú, ¿no? Pero también ya empezamos a saber más sobre los efectos de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, espero haberles presentado de que, bueno, los impactos
de progreso. Bueno, fue un programa muy pionero, una evaluación rigurosa y efectos muy, muy positivos con evaluaciones independientes. Bueno, ok, ahora les voy a comentar qué pasó, ¿no? Ya después, o sea, el programa duró 21 años y les voy a presentar algunos resultados de un paper con, bueno, mis coautores Fernanda Márquez y Tom Vogel. Ok, después de 20 años de haber operado, de haber sido modelo para muchos países, de repente se elimina el programa Prospera. Entonces nosotros en esta investigación lo que decimos es que, bueno, se elimina y ahora ¿qué pasa? ¿No? Los niños van a seguir yendo a la escuela si ya no les paga. Entonces nuestra pregunta de investigación es súper sencillo. Si los niños se reinscriben en la escuela una vez que les quita las becas, y aquí tenemos unas hipótesis que quizás no, porque justo lo que beca, dinero hacía es que les pagaba para que no tuvieran que trabajar, ¿no? Entonces, quizás si se reduce su ingreso y ya no están obligados a ir, quizás, pues no se regresan a la escuela. La otra hipótesis es, bueno, un poco al revés, ¿no? Quizás los hogares ya están mejores económicamente, porque ya llevan, pues, 2 décadas participando en el programa y logran proteger la inscripción escolar de sus hijos de este choque. Eso es lo que yo esperaba ver. Y lo otro es, bueno, llevan 2 décadas recibiendo un apoyo condicionado a que los niños vayan a la escuela. Uno puede pensar que los hogares van a estar más acostumbrados, ¿no? Que van a poner más valor en la educación y van a seguir mandando a sus hijos a la escuela, aunque ya no hay apoyos. Bueno, muy importante, bueno, AMLO cuando se elimina el programa, no dice, ay, no, ¿qué creen? Estoy eliminando el programa, ya no va a haber nada. No, propone un programa sustituto que dice que va a estar mejor. Bueno, el nuevo programa se llamaba Becas Benito Juárez. Entonces, lo que hace es que transfiere el presupuesto de Prospera a este nuevo programa Becas Benito Juárez, ¿no? Que también es un programa orientado a la educación. Entonces, para poder contestar la pregunta de qué pasó con la escolaridad, tengo que tomar en cuenta eso de Becas Benito Juárez. Ok, cronología. ¿Qué sucedió? Mira, en julio de 2018, AMLO se elige presidente de México. Él había dicho que no iba a cancelar ningún programa social, ¿no? En octubre de 2018, después de que gana las elecciones, bueno, ahí puse algunos encabezados del periódico que muestra que dijo que no iba a cancelar ningún programa social. Luego toma posesión, ¿no? Y empieza a principios de 2019. De hecho, yo tenía un trabajo de campo, ¿no? Donde estábamos ayudando, ¿no? El gobierno a evaluar un piloto para mover a las beneficiarias de recibir sus transferencias en depósitos, en cuentas, en lugar de en efectivo. Y empezamos a recibir textos de mensajes de texto diciendo, oye, no me ha llegado la transferencia, ¿sabes algo? ¿No? Entonces empieza a haber como quejas de que no les habían dicho nada, pero no les están llegando sus recursos, ¿no? Bueno, finalmente en marzo de 2019 se hace un anuncio oficial que se elimina el programa y el presupuesto del programa va al nuevo programa Becas Benito Juárez. Ok, ¿qué era este programa? Y realmente, bueno, era todavía un programa educativo, un programa condicional, pero más ligera. Se tenías que inscribir al niño, pero no había monitoreo de asistencia. Y bueno, como se dividió en 2 componentes y una parte, la de medio superior, que es, bueno, como grado 10 a grado 12,
en México se entregaba beneficios al joven, ¿no? En lugar de la mamá, ¿no? Y bueno, las transferencias a la familia se redujo comparado con Prospera. Pero nosotros lo que opinamos es que no es el cambio del programa, el cambio importante no es tanto de que se cambió, o sea, quién recibe los recursos o exactamente cuánto es. Lo que nosotros vemos, que voy a mostrar en una gráfica, es que es mucho menos progresivo el nuevo programa, ¿no? Entonces eso en los hogares marginadas es una reducción, una pérdida de beneficios, una disrupción masiva. Déjame enseñarles porque digo, esto es una gráfica que el eje X muestra el nivel de pobreza en la comunidad. Entonces, de 0 a 100 es un porcentil. Las comunidades más pobres están al lado derecho, ¿no? Y estamos mostrando cuántos miles de pesos en promedio recibe cada familia, ¿no? Entonces, la línea verde es el programa Prospera. Y ahí se ven como debería de ser un programa que está focalizado a la gente en pobreza extrema, es que los que están en comunidades más pobres reciben más beneficios per cápita, ¿no? Es claramente muy progresivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con becas Benito Juárez? Es como pueden ver que es la línea naranjada, en que es mucho menos progresiva, es prácticamente horizontal, ¿no? Esta línea. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora es igualmente probable, o sea, los montos que recibes estando en las zonas más marginadas del país es igual a lo que recibes si vives en la Ciudad de México. O sea, se ha cambiado por completo la progresividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación? Bueno, es un programa sustituto, vamos a decir, de alguna manera, pero no tanto para los hogares en pobreza extrema, ¿no? Porque ellos han recibido una reducción de más de la mitad de los beneficios, ¿no? Entonces, para ellos es casi eliminación completa. Bueno, me dicen que tengo 5 minutos, entonces tengo que correr un poquito. Entonces, lo que voy a hacer mejor es presentarles los resultados. Voy a explicar los resultados en esta tabla. Entonces, básicamente nosotros estudiamos qué pasa con la inscripción. Y bueno, aquí estamos usando la INOE, que es una encuesta de empleo y ocupación. Pegamos, básicamente es una diferencia en diferencias, que después quizás tengo más tiempo para explicar, pero vemos qué pasa en la primaria, la secundaria y medio superior, ¿no? Estos son los grupos de edad, los de 6 a 11 es primaria, 12 a 14 secundaria, 15 a 17 media superior. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay una reducción bárbaro en la asistencia escolar de los jóvenes hombres de 15 a 17. Este coeficiente negativo de 0.123, estos resultados lo que dicen es 72% la media de los niños de 15 a 17 iban a la escuela. Cuando se elimina Prospera, eso baja a 60%. Okay, se va solamente con la eliminación. Zonas marginadas se baja la inscripción desde 72% de los niños que iban a 60%. Bueno, hay reducciones más pequeñas en las otras edades. ¿Qué pasa con las niñas? Mira, el coeficiente es negativo, pero no pasa mucho. Realmente su inscripción básicamente sigue igual, ¿no? Está más protegido, vamos a decir, que la inscripción de los niños. Bueno, también estudiamos qué pasa con la participación laboral
finalmente el objetivo de Prospera era de que los papás saquen sus hijos del mercado laboral, los mete en la escuela. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ya no están estudiando y lo que vemos es como, bueno, como se esperaría, hay un aumento en la participación laboral de los hombres varones de 15 a 17. 1 de cada 2 que abandonan la escuela se entran al mercado laboral. No hay efectos sobre las niñas, que es consistente con que no vemos efectos en inscripción escolar. Bueno, en resumen, entonces lo que vimos es la eliminación redujo de inmediato, porque eso sucede. Mira, el programa se elimina en marzo de 2019. Nosotros estudiamos en septiembre, que es cuando se reinscribe a la escuela, ¿no? Que en México el año escolar es septiembre a junio. 6 meses después son los efectos que estamos viendo. Eso, por cierto, es antes de la pandemia, o sea, no está contaminado por la pandemia. Bueno, como les digo, hay una reducción muy importante en matrícula de los niños en los grados de 10 a 12. Empiezan uno de cada 2 empieza a trabajar. Lo increíble es que estos impactos son netos del programa sustituto, ¿no? De becas Benito Juárez, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tan grande es esta reducción en la asistencia escolar? Bueno, yo digo que bajo cualquier término se ve grande, pero se puede comparar con qué fue el efecto de Prospera cuando empezó, y básicamente esta caída en matrícula es tan grande como el aumento en el momento que se implementó, ¿no? Entonces realmente es un choque muy fuerte para los varones, y luego después empieza el COVID, ¿no? O sea, ya, de hecho, estamos haciendo otra investigación a ver qué pasa después, ¿no? Cuando ya, después de la pandemia. Bueno, para las mujeres, la escolaridad estuvo más protegida, que es algo interesante, que quizás se debe al énfasis de género de Prospera o por costos de oportunidad diferenciados. Bueno, finalmente, una pregunta que recibo mucho es, oye, ¿cómo se pudo eliminar Prospera, ¿no? Siendo el programa más evaluado de la historia, ¿no? Con tanto evidencia rigurosa de sus impactos. Y bueno, aquí nada más son unos ideas como al respecto, opiniones. Mira, dando como un poco, quizás demasiado beneficio de la duda, uno podría decir, mira, el gobierno de AMLO y también la que sigue de Sheinbaum hablan mucho de programas universales en lugar de focalizados, ¿no? Entonces, según ellos, las becas Benito Juárez son universales, pero bueno, ustedes vieron con los datos, el problema es que lo pueden llamar universal todo lo que quieren, pero de becas Benito Juárez no está llegando a las poblaciones más marginadas, ¿no? Entonces, quizás una explicación, quizás un poco más duro, es motivos electorales, ¿no? Que la idea fue reorientar el gasto social hacia zonas urbanas, donde hay más votantes. Pero yo creo que hay un tema todavía más general, que es esto de que bueno, cuando empezamos el paper, no nos había ocurrido esto, ¿no? Pero realmente se está observando en una escala más amplia recortes en México, en el mundo, ¿no? O sea, podemos llamar populismo de retroceso, y parte de eso es la eliminación repentina de programas sociales, ¿no? Frecuentemente ignorando evidencia, narrativas falsas. Bueno, lo que dijo AMLO es que, ¿por qué eliminaste Prospera? Dijo, era corrupto, no funcionaba. No, entonces, bueno, yo creo que eso es algo, quizás una como llamada de cómo se puede combatir, ¿no? Estas narrativas falsas, pero bueno, ya pasé mi tiempo. Les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, Susan. Ahora vamos a escuchar a Guido. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy agradecido de la invitación a este evento. Y para mí es un placer comentarles los avances, los resultados que ha tenido el programa Juntos durante estos 19 años que lleva de creación. Y si bien es cierto, el evento está enfocado en evaluar los impactos de largo plazo de este tipo de programas, es importante tener una pequeña reflexión en base a la evidencia generada, ¿no? La doctora Susan Parker ha hecho una excelente exposición sobre estos efectos de largo plazo de estos programas y sumado con la evidencia también tomada en otros países, ¿no? Es cierto, los programas de transferencia monetaria condicionada podrían teóricamente generar estos impactos positivos en el largo plazo, ¿no? Sobre todo, y siguiendo este modelo de formación de capital humano de Kuhn y Heckman, empezar con la exposición a esta población desde los primeros 1000 días de vida sería clave porque justamente en estos primeros 1000 días el cerebro, por la maleabilidad del mismo, es fundamental poder invertir en salud de esta población para tener una mejor formación del cerebro que permita mejores capacidades en la población, ¿no? Y ante ello, ¿no? Existen pocas evaluaciones de impacto de este tipo de programas a largo plazo, ¿no? Y claro, muestran efectos interesantes, inclusive efectos importantes sobre mercado laboral, ¿no? Y trayectorias de vida de estos adolescentes que han sido usuarios de este tipo de programas. Y claro, la desventaja es que hacer estudios longitudinales es muy complicado por múltiples factores, pero lo que, digamos, no se ha centrado o quizá no se ha visto mucho es el impacto de este tipo de programas cuando la población es expuesta en los primeros 1000 días de vida, ¿no? Los impactos de largo plazo generalmente han sido medidos en población que ha empezado a recibir por primera vez este tipo de programas a partir de la etapa de transición de primaria, secundaria en adelante. Porque, digamos, estos programas son cortos y por lo tanto, probablemente si estudiásemos impactos de este tipo de programas en población que ha sido incentivada a asistir a los servicios de salud y educación desde la primera infancia, incluso desde la gestación, quizá estos impactos en las capacidades adultas que tenga esta población sean más fuertes. Es una hipótesis, como bien lo planteaba la doctora Susan Park. Y en ese marco yo les quería contar acerca del programa Juntos. Juntos, casi todos aquí lo conocen porque es un programa que viene de largo tiempo, ¿no? Y de hecho hay muchas tesis sobre Juntos. Me imagino que muchos de los estudiantes aquí han hecho tesis sobre el programa Juntos, ¿no? Porque la información está disponible, porque, digamos, existen encuestas que permiten medir estos impactos, ¿no? Pero sí contarles que Juntos ha entrado en una etapa de rediseño hace unos años atrás. Y justamente ese rediseño se basó en la evidencia generada sobre el programa Juntos y la evidencia también generada de este tipo de programas de transferencia monetaria condicionada, ¿no? Y en ese marco yo lo que quería mostrarles en esta línea de tiempo es que podemos marcar épocas muy diferenciadas del programa Juntos. Entre el 2005, que es el año de la creación del programa, hasta el 2020, Juntos tenía una transferencia básica de 100 soles mensuales, que se cobran de manera bimensual, es decir, 200 soles cada 2 meses, siempre y cuando los hogares cumplieran una serie de compromisos en sus hijos. En primer lugar, para las gestantes, lo que promovía el programa Juntos antes de su rediseño con este monto plano de incentivo es la asistencia a los controles prenatales y el dosaje de anemia se incorporó en el 2018 con la política multisectorial de lucha contra la anemia. Asimismo, para los menores de 3 años, la asistencia básicamente a los controles CREP y el tamizaje de anemia también fue incorporado en esa misma fecha en el marco de este plan, ¿no? Juntos se quiso insertar en este plan y por lo tanto incentivó el uso de estos servicios
de detección de anemia, ¿no? Y en el caso de estudiantes de 3 a 19, básicamente la asistencia escolar. Sin embargo, en la zona del Brain, que es una zona caracterizada por el narcotráfico, hubo intentos de poder hacer una política multisectorial y en esa política se insertó Juntos. Y la contribución de Juntos aquí es dar un incentivo económico, a diferencia del diseño original del programa, de 300 soles perdón, 300 soles al finalizar el año escolar, siempre y cuando se comprobara que el estudiante había concluido el año en que estuvo matriculado de secundaria. Este bono BRAN es solamente para secundaria. Y 200 soles adicionales siempre y cuando el estudiante acabase en tercio superior, es decir, que lograra un buen rendimiento académico. En ese marco, esta transferencia total del bono Brain representa alrededor del 30% de lo que recibiría un hogar Juntos si solamente recibiese la transferencia base en su diseño original. Sin embargo, en el 2020, Juntos entra por decisión política, entrar en una etapa de rediseño justamente en base a la evidencia generada sobre el programa y evidencia generada de otras intervenciones muy parecidas, y para ello justo recibió la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo a través de una consultoría, y justamente esa consultoría recomendó alinear los incentivos económicos por etapa de vida. Lo que quería Juntos en ese entonces era tratar de recuperar el valor económico del monto base, porque siempre ha sido 200 soles a lo largo del tiempo, y la inflación lo que ha hecho es justamente hacer que estos hogares tengan menor capacidad productiva que les haya permitido salir de la pobreza. Y de hecho la evaluación de impacto que se hizo sobre el programa demostró ello, demostró que si bien es cierto este incentivo económico sirve a los hogares para acercar a la línea de pobreza monetaria, pero no fue suficiente para traspasarla. Y como Juntos decidió recuperar el valor económico del monto que siempre dio a través del base, ¿no? Y además tratar de, en base a la recomendación de esta consultoría, alinear los incentivos económicos para un fin de política más grande, que era justamente mejorar el capital humano. Si bien es cierto, esto está en el corazón de los programas de transferencia monetaria condicionada, pero solamente el incentivo de asistencia a servicios de salud básicos no, digamos, va a generar grandes impactos. Y por ello lo que Juntos se planteó en ese entonces es tratar de, además del base, dar incentivos adicionales por cumplimiento de corresponsabilidades adicionales asociadas a primera infancia, que podrían impactar al desarrollo infantil temprano, y transferencias adicionales en educación secundaria, donde la tasa de deserción era muy alta y esta población no terminaba los estudios de secundaria. Lo que se implementó entonces fue la transferencia a la primera infancia, que es un monto de 50 soles mensuales adicional a la transferencia base, siempre y cuando la gestante, captada en el primer trimestre de gestación, cumpliese los exámenes auxiliares y cumpliese la suplementación con hierro y ácido fólico, para que sumado a los controles prenatales, la gestante recibiese el paquete completo de servicios de salud. En el caso del niño, lo que se buscó justamente, además de los controles de crecimiento y desarrollo, incentivar la vacunación y la suplementación con hierro para que formen todo el paquete integral de servicios de salud del niño. Lo que se espera es que la gestante, al recibir todos estos servicios de salud, genere un nacimiento saludable en el marco de la política de desarrollo infantil temprano. Y los recién nacidos, al recibir todos estos servicios de salud, sumado a que tuvieron un nacimiento saludable, puedan tener mejores capacidades terminada la primera infancia, que les permita rendir mejor en el colegio. Un niño que tiene anemia, un niño que tiene DCI, lamentablemente ya es un niño condenado a no rendir en el colegio, y por lo tanto tendrá probablemente menos capacidades en la vida adulta. Por eso la importancia de que se planteó Juntos en este marco es de tratar de asegurar a través de estos incentivos económicos poder que estos hogares tengan mayor promoción del acceso al paquete integral de los servicios de salud. Y en el caso de secundaria,
lo que se implementó como una transferencia adicional a modo piloto es para estudiantes de tercero a quinto de secundaria, donde digamos la tasa de deserción es más alta, implementar un incentivo adicional de 80 soles mensuales por matrícula oportuna, asistencia escolar más exhaustiva y conclusión del año escolar en el que el estudiante fue matriculado, para asegurar justamente evitar que estos estudiantes tengan más chance de deserción y por lo tanto promover la conclusión escolar. Lo que busca Juntos y lo que se muestra en la imagen, básicamente ya lo resumió la doctora Susan Parker, justamente es cómo es que desde la infancia temprana se pueden trasladar impactos a largo plazo cuando este individuo que empieza a ser usuario de este tipo de programas entra a la vida adulta y por lo tanto sale del programa. ¿Qué es lo que se espera? Y justamente el corazón de Juntos es, o el ideal de Juntos, o el objetivo de política de Juntos es tratar de que la siguiente generación, o sea, los niños que reciben Juntos desde la infancia temprana, puedan tener mejores capacidades al concluir la educación secundaria y por lo tanto tener mejor chance de insertarse en el mercado laboral, tener mejores capacidades para generar ingresos, ¿no? Entonces, toda esta cadena de resultados se justifica también en este modelo de formación de capital humano que ya se desarrolló con Cuña y Heckman en el 2006 y los estudios que vinieron posteriormente a ese modelo teórico de formación de capital humano. Lo que muestro a continuación es un listado de los principales estudios que se han hecho sobre el programa Juntos. Lo voy a pasar así rápidamente para irnos a qué lecciones dejan las evaluaciones realizadas sobre el programa Juntos, ¿no? Y en base a los estudios revisados, ¿no? Lo que se pueden obtener 5 conclusiones básicas de la contribución del programa en la política pública. En primer lugar, y como ya les había contado anteriormente, es que el incentivo económico de 200 soles mensuales previo al rediseño no ha sido suficiente para que estos hogares traspasen la línea de pobreza. De hecho, hay una pérdida real del valor de la transferencia entre más o menos de 28% en la época en que se realizó la evaluación de impacto que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el programa Juntos, y lo que se halló en esa evaluación, además de esta pérdida del valor real de la transferencia, lo que reduce el poder adquisitivo de estos hogares, es que Juntos sí pudo reducir la brecha de pobreza y la severidad de pobreza. Es decir, los hogares se acercan a la línea de pobreza, pero no es suficiente para que la puedan traspasar. La segunda lección es que Juntos incrementó la demanda por salud en las gestantes y en los menores de 3 años, ¿no? Pero, digamos, antes del rediseño sí se requerían mayores esfuerzos para que estos usuarios accedan al paquete integral de servicios de salud. Y, por ejemplo, en el caso de las gestantes, obviamente se halló que Juntos incrementó la probabilidad de que estas gestantes acudan a sus chequeos prenatales tal como lo incentivaba Juntos en su diseño original. Y además el número de chequeos prenatales aumentó luego de que las gestantes afiliadas al programa recibieran su primer incentivo económico, ¿no? Además, hay otro estudio también que sugieren que estas usuarias incrementan la probabilidad de recibir los suplementos de hierro y las inyecciones de vacuna antitetánica durante la cita prenatal. Y eso también es un elemento muy importante porque una vez que llevas a la gestante o llevas al niño al centro de salud por un servicio de salud en específico, ya, digamos, una vez que está en el centro de salud, ya le es más fácil a esta población recibir los otros servicios de salud que requeriría, sean en los servicios de salud del paquete integral o sean campañas de salud que ayuden a reforzar las prácticas saludables en cuidado del niño y cuidado de la gestante. Y en el caso de los menores de 3 años, Juntos incrementó los controles CRED, pero con la transferencia a la primera infancia, ¿no? Lo que Juntos incrementó, además de los controles CRED, ¿no? Fue el paquete integral de servicios de salud. Sobre todo vacunación, donde se dio un impacto importante de un crecimiento de más o menos 12.7 puntos porcentuales respecto de la media que se observa de hogares Juntos en situación de pobreza y pobreza extrema. Y este impacto que se halló en vacunación es muy importante y luego les voy a contar por qué.
Como tercera lección, Juntos contribuyó con la mejora en el acceso a la educación. Y lo que se muestra en el gráfico son los impactos en puntos porcentuales en la probabilidad, por ejemplo, de matrícula, de asistencia escolar a la educación secundaria, ¿no? Este impacto en matrícula ha sido un incremento de 4 puntos porcentuales. La probabilidad de asistencia en toda la población, gracias a Juntos, es de una ganancia de 6.3 puntos porcentuales, y sobre todo en la educación secundaria, donde la asistencia y la deserción es más alta. El impacto de Juntos ha sido de 8.9 puntos porcentuales, ¿no? Y en el caso, y además también se ha reducido la deserción escolar alrededor de 5.4 puntos porcentuales. Me parece que no lo puedo enfocar aquí, eh, pero digamos, el gráfico están los impactos resumidos, ¿no? Y además se incrementó la probabilidad de la transición de primaria a secundaria en 9.3 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, la contribución de Juntos, así como otros programas de transferencia condicionada, ha sido fundamental en acceso a educación. Ahora, en el caso de Juntos, por ejemplo, el diseño original, es decir, la transferencia base, si bien es cierto, los resultados promovieron la asistencia escolar, la reducción de la deserción escolar, pero no fue suficiente para asegurar que esta corte culminase necesariamente la educación secundaria. A diferencia del bono Brain, la evaluación que se hizo del bono Brain, ¿no? Demostró que este incentivo adicional, sumado a un cambio en el diseño de los incentivos, ¿no? Porque el base solamente de Juntos te promovía asistencia, pero el bono Brain lo que incentivaba es la conclusión del año escolar y el logro académico. Y ese incremento o ese modo en que se dio el bono Brain al finalizar el año escolar, comprobado que se haya concluido el año escolar en que te matriculaste, y si terminaste en tercio superior, tal vez fue un mayor incentivo para que estos estudiantes se esforzaran más en culminar la educación secundaria. Inclusive, aunque no es su finalidad de Juntos, en general, incentivar la educación superior, pero estos jóvenes probablemente, al estar expuestos un buen tiempo en el programa Juntos con estos incentivos, valoran más los retornos a la educación. Incluso los padres en estudios cualitativos también señalan que valoran la oportunidad que sus hijos tienen, a diferencia de cuando ellos, o sea, los papás, fueron jóvenes y estuvieron en la educación. Muchos de ellos no terminaron y ahora están en situación de pobreza extrema. Lo que lo valoran los padres es que sus hijos puedan romper quizá ese ciclo gracias a la ayuda que brinda el programa Juntos. Juntos también contribuye al desarrollo infantil temprano, digamos, a pesar de que Juntos no tiene un producto específico en el desarrollo infantil temprano dentro de la política, ¿no? Pero sí hay evidencia importante de que Juntos ha contribuido al desarrollo infantil temprano. De hecho, la evidencia empírica en el modelo base o el diseño original de Juntos es que mientras estos niños estén más temprano expuestos al programa Juntos, es decir, durante sus primeros 4 años de vida, muestran mejores resultados en desnutrición crónica aguda, desarrollo del lenguaje, control inhibitorio y algunos constructos socioemocionales, ¿no? Y pueden ver los documentos académicos que demuestran estos impactos de Juntos, sobre todo en la infancia temprana. Si es que lo comparamos con población que ha sido expuesta después de los 5 años, es decir, población que cuando ingresaron por primera vez al programa, lo único que eran incentivados era la asistencia escolar. Entonces, básicamente es importante este complemento entre asistencia a los controles o a los servicios de salud dentro del paquete integral y la educación. Probablemente los efectos en educación que tenga un programa de transferencias monetarias condicionada sea multiplicado por el impacto que pueda tener esta población durante los primeros años de vida gracias a la asistencia de estos servicios de salud. Y este gráfico de acá, el gráfico 4, muestra, digamos, en puntos, en desviaciones estándares, los impactos que ha tenido Juntos durante infancia temprana en constructos socioemocionales, desarrollo del lenguaje medido a través de la prueba de vocabulario
y la habilidad cognitiva de control inhibitorio, ¿no? Y además, con la transferencia a la primera infancia, se ha reforzado el impacto en desnutrición crónica aguda. De hecho, hace 2 años el programa hizo un evento para mostrarlos la evidencia tras su rediseño. Y lo que se mostró justamente es que la transferencia a la primera infancia redujo la desnutrición crónica aguda, y lo más probable es que esto haya ocurrido gracias a que la transferencia a la primera infancia incrementó la vacunación, ¿no? Porque la vacunación reduce la probabilidad de que estos niños desarrollen infecciones durante esa etapa, y por lo tanto menos probabilidad de que desarrollen EDAs o IRAs, y eso tiene una repercusión en el estado nutricional de los niños. Entonces, un niño que hemos salvado de la DCI, o un niño que hemos salvado de la anemia, va a ser un niño que va a rendir mejor en la escuela, y por lo tanto se va a ver la contribución del programa dentro de la política social. Y bueno, finalmente contarles que Juntos ha tenido impactos en educación básica, como les había comentado en educación, pero siempre y cuando el incentivo esté alineado al objetivo que quiere Juntos. El Bono Brain es una buena experiencia, porque lo que hizo el Bono Brain justamente es premiar no solamente la asistencia, sino premiar la culminación del año escolar que el joven estuvo matriculado. Y en base a esa experiencia se hizo este piloto de la transferencia a la alta secundaria que les conté al inicio de la exposición, pero este piloto solamente está enfocado en 11 distritos, y actualmente se está haciendo la evaluación de impacto con información administrativa. Lo bueno de estas últimas evaluaciones tras el rediseño de Juntos es que se ha aprovechado la data administrativa del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, porque, digamos, ya hay menos recursos para hacer encuestas en campo, ¿no? Entonces, el programa se las ha ingeniado para poder aprovechar la información de los registros administrativos. Claro, siempre hay problemas, ¿no? Porque hay pérdida de información importante, pero se ha aprovechado esta información para reducir también costos al Estado de hacer evaluaciones de impacto, y esta creería yo que sería una buena práctica, esa es una opinión personal, de poder seguir implementando este tipo de evaluaciones con registros administrativos. Lo importante sería que, digamos, los sectores puedan brindar una mano a las instituciones o ministerios que quieren hacer sus propias evaluaciones de impacto, para poder contar con esta información de manera oportuna. Y finalmente yo lo que les quería mostrar es que, en base a todas las evidencias que ha generado el programa Juntos, se ha desarrollado una especie de repositorio, un tablero en la herramienta de Power BI. Esta herramienta está accesible a todo el público, está en la página web del programa. De hecho, yo agradezco aquí a 2 personas del público que han ayudado a contribuir con el desarrollo de este tablero y la síntesis de toda esta evidencia, ¿no? Y en base a todo ese trabajo que se hizo de parte del programa Juntos en la unidad de planeamiento, presupuesto y modernización, se hizo este trabajo y se mostró al público el año pasado, ¿no? En el 19º aniversario del programa Juntos. Y esto, digamos, es una herramienta que se les compartimos a el público para que puedan conocer los resultados del programa, puedan conocer cómo es que ha ido cómo es el avance del programa Juntos, y además mitos y verdades acerca del programa, porque siempre se han tejido mitos acerca del programa, de que el programa es asistencialista, que promueve que haya más embarazos, ¿no? Y lo que se ha hecho desde la unidad de planeamiento, presupuesto y modernización del programa Juntos es tratar, en base a la evidencia, cómo rebatir esos mitos. Ahora, no todo es perfecto, obviamente, ¿no? Siempre Juntos tiene falencias que es importante poder abordarlas a medida que vamos generando más evidencia rigurosa, gracias al apoyo del Estado, de la academia, ¿no? Y poder, dentro de la política pública, plantearnos objetivos más grandes, ¿no? Y eso, digamos, es una buena práctica porque Juntos, como programa presupuestal, está sujeto a evaluación por resultados. Y claro, hay que plantearnos metas más grandes para tratar de beneficiar a nuestra población. Este link de aquí, lo que ustedes pueden observar es justamente el repositorio de las evidencias del programa Juntos. Les voy a mostrar así rápidamente digamos, porque el tiempo es corto.
Esta es como la carátula del tablero de evidencias. Lo que hemos hecho es tratar de colocar en esta primera línea cuáles son los programas de transferencia en América Latina y el Caribe y cuáles algunos impactos para poder comparar Perú con los impactos que ha generado otros países. Lo voy a abrir a modo de ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es si selecciono Brasil, conocer las características básicas de dicho programa. Si, por ejemplo, en esta siguiente hoja, yo aquí puedo filtrar el tipo de variable que yo quiero observar o comparar los impactos entre países, ¿no? Por ejemplo, por default está la categoría educación primaria del indicador asistencia, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera ver otros indicadores, lo que tendría que hacer acá es tratar de hacer una selección múltiple. A ver, ¿me permiten? Bien, ahí están digamos, las categorías que se han comparado impactos entre países. Tenemos impactos en educación primaria, secundaria, conclusión escolar y salud. Por ejemplo, en salud, lo que se ha, digamos, analizado en mayor medida es el indicador de talla para la edad, que permite calcular desnutrición crónica aguda. Y lo que podemos observar ahí es, digamos, los impactos en desviaciones estándares en este indicador, ¿no? Es una herramienta interesante, digamos, que te permite así de manera rápida poder hacer una comparación entre países. Voy a volver al inicio para poder ver, bueno, el modelo conceptual del programa ya se los había mostrado en la lámina, y acá lo que quería mostrarles es justamente todas las evidencias que hemos recapitulado del programa juntos. Esto no incluye, por ejemplo, tesis académicas. O sea, yo sé que hay muchísimas tesis académicas y sería como imposible poder revisarlas todas porque no todas están en acceso al público, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado de sintetizar aquí es evidencia académica y es evidencia que también ha hecho el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al cual el programa Juntos está adscrito, ¿no? También tenemos esta herramienta de poder hacer un comparativo de estudios, de los impactos en estudios cuantitativos, ¿no? Impactos de evaluaciones de impacto, ¿no? Y acá lo hemos resumido por temática, subtemática y los autores respectivos que han hecho estos estudios. Para que, digamos, a un estudiante le pueda facilitar esta herramienta y si quiere estudiar juntos, qué cosas estudiar juntos y que ya existe para colocarlo como referencia en su marco teórico o en la evidencia que estén revisando, ¿no? Y lo último que quería, también se han hecho estudios cualitativos también, no nos hemos olvidado de los cualitativos que también son importantes para tratar de comprender la realidad y comprender también cómo se explican algunos resultados del programa, ¿no? También tenemos aquí acceso a estos estudios. Y finalmente lo que les contaba, ¿no? Sobre los mitos y verdades que siempre surgen en las discusiones dentro de la política pública, ¿no? Se sienta el director de Juntos con otros actores y siempre hay estas críticas, y justamente por ello también se desarrolló esta herramienta para tratar de dar elementos que permitan a un decisor de política tener herramientas para poder justificar o no una intervención, ¿no? Y acá los mitos que les contábamos, ¿no? Si Juntos es un programa asistencialista, cómo es que rebatimos o no el mito, ¿no? En base a lo que dicen los estudios, ¿no? Vuelvo a la PPT para finalizar. Y lo último que quería contar es cuáles son los retos a futuros del programa Juntos, ¿no? Una pregunta que sí queda en el tintero y que, digamos, no se ha dado respuesta es ¿cuántos usuarios han salido de la pobreza de Juntos? Yo les conté la evaluación de impacto que te dice que se acercan a la línea de pobreza, pero no salen de la línea de pobreza. Pero estamos hablando de pobreza monetaria, ¿no? Hay otras definiciones de pobreza también, pero siempre la pregunta es ¿cuántos usuarios han salido de la pobreza de Juntos? Y esa es la principal crítica por la cual probablemente también este tipo de programas, ¿no? Que otorgan transferencias
eh, tengan ese riesgo de que puedan ser eliminados de la política de gobierno, sean extinguidos estos programas, ¿no? Y claro, es difícil ahorita dar una respuesta clara porque no hay información longitudinal que te permita hacer un seguimiento para identificar a todos aquellos niños, por ejemplo, que recibieron juntos en el 2005, porque la data administrativa pues no había, ¿no? Recién a partir de estos últimos años se ha consolidado la data porque ha habido esta apertura de parte de los otros sectores de compartir información nominal para poder justamente hacer este seguimiento longitudinal, ¿no? Sin embargo, la TPI sí ofrece, digamos, por su diseño de regresión discontinua, ¿no? Podría dar la oportunidad de aquí a 18 años, quizá, o más, de poder estudiar el impacto que ha tenido la TPI de esta primera corte. ¿Por qué lo digo? Porque la TPI tiene una característica bien particular, porque se dio esta transferencia a la primera infancia siempre y cuando Juntos captara a través de su sistema de información a niños que antes de los 30 días de nacido. Entonces, un niño que es captado por Juntos en el día 29 de vida no debería ser muy distinto de un niño que es captado en el día 31 de vida. La única diferencia es que uno está fue captado antes de los 30 días y el otro no. Y por lo tanto, esa regresión discontinua o ese diseño original de la TPI dio la oportunidad para hacer esta regresión discontinua en el estudio de impacto de la TPI que demostró la caída en la desnutrición crónica en 6.5 puntos porcentuales. Entonces, de aquí si un investigador futuro quisiera hacer ese ejercicio de si es que esta contribución en nutrición podría haber generado impactos en el largo plazo en, digamos, conclusión escolar o ingreso a la vida adulta, pues es una buena oportunidad para poder estudiar estos impactos de largo plazo, ¿no? Sin embargo, del diseño original sí es muy difícil porque la data longitudinal de esos niños no está necesariamente presente, ¿no? Sin embargo, y sumado a estas, vamos a decirlo así, esta necesidad de que Juntos ya no tenga una población tan dependiente del incentivo económico, ¿no? Porque siempre hay esa discusión de cuándo es que Juntos tiene que, cuánto debería un usuario estar en Juntos, porque claro, son recursos que también el Estado podría destinar en otras intervenciones que puedan ser más costo efectivas, ¿no? Entonces la idea es tratar de que un usuario Juntos no sea tan dependiente de las transferencias de Juntos. ¿Y cómo hacemos ello, no? Y en ese sentido, por ejemplo, Juntos como servicio no Guido, tiene, perdona, solo que ya... no tiene esa, dentro de su diseño de producto, no tiene servicios que incentiven inclusión productiva. Sin embargo, lo que se está aprovechando es la articulación que generan los operadores de campo para poder conectar con otras instituciones, conectar con otros ministerios que brindan capacitaciones productivas y en empleabilidad. Y lo que se está aprovechando es estas conversaciones para que esta población de Juntos pueda acceder a estos servicios complementarios en inclusión económica, ¿no? Y finalmente también se requiere visibilizar los retornos a la educación de esta población y por lo tanto también Juntos, en el marco de la articulación con otros programas, está trayendo servicios complementarios que permitan a esta población mejorar su proyecto de vida y mejorar su inserción a educación superior a través de las becas de Beca 18. Hace poco hemos tenido casi 1.200 ganadores de la beca 18 y algunos más que van a ir confirmándose en el camino, ¿no? Porque hay un proceso de beca 18 que se toma para hacer esta evaluación de los ganadores de la beca 18. Entonces, ¿hay una contribución importante Juntos? Sí. ¿El reto es grande? Sí. Entonces, hay que seguir trabajando para mejorar la vida de nuestra población en situación de pobreza y pobreza extrema. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Gracias. Bien, entonces ahora, bueno, yo quería hacer como una breve pregunta quizás para iniciar y luego vamos a tomar las preguntas del público y también ver si eventualmente hay alguna pregunta que nos llegue de manera virtual. En realidad, quizás la pregunta que me hago cuando escucho en particular de los efectos de estos programas es
¿por qué se condicionan, ¿no? O sea, al final, digamos, si se esperaría, ¿no?, que quizás la razón por la que la asistencia, por ejemplo, es baja, ¿no?, en determinados periodos, si esto tiene que ver o responde a que el hogar no cuenta con los ingresos suficientes como para de repente llegar a un nivel de consumo básico, y esa es la razón que desalienta la inserción escolar, entonces la transferencia, digamos, sería suficiente, ¿no? Entonces, la condicionalidad, en ese caso, la entendería, digamos, como un ejercicio, ¿no?, de tratar quizás de, o bien comunicar, ¿no?, para hogares que no están familiarizados con ciertos programas, como el de, por ejemplo, el programa de repente en el caso, ¿no?, de esa asistencia temprana, ¿no?, para las madres o para las o en el contexto quizás de nuevos programas, o sea, de relanzamiento de programas que vayan de la mano con una mejor oferta de los servicios que sirvan como un mecanismo para volver a conectar a la población y digamos que puedan validar la pertinencia de esos servicios. Entonces, esa creo que es como mi y quizás también, yendo de la mano con eso, entender un poco qué se ha podido recoger de los estudios más cualitativos, ¿no?, respecto de cómo está operando el programa, cuáles son los mecanismos que efectivamente se están poniendo en marcha, y eso cómo de alguna manera alienta a adaptar el programa. Bien, esa era la pregunta, y luego, bueno, vamos con preguntas del público. Gracias, Janet. Eso de condicionar o no condicionar, sí, es una pregunta muy, muy importante. De hecho, también hay muchos programas en el mundo de transferencias no condicionados, y justo es una pregunta de investigación, ¿no? De que si puedes lograr los mismos resultados sin condicionar, porque bueno, hay costos de condicionar, se tiene que monitorear la asistencia, por ejemplo, y bueno, de hecho hay algunos ya experimentos comparando efectos de condicionar versus no condicionar, que en general sí muestran mayores efectos educativos, ¿no? O sea, de los programas condicionados, ¿no? Versus, entonces, quizás si el deseo es aumentar la educación, pues un programa condicionado quizás sí te da mayores efectos, ¿no? Ahora, digamos, programas no condicionados pues tienen otros efectos que quizás son deseables. Por ejemplo, en una intervención en Malawi se encontró que las transferencias no condicionadas tenían más efecto en reducir el matrimonio temprano, ¿no?, de los adolescentes que en las transferencias condicionadas, ¿no? Yo creo como economistas también quizás preguntamos, también nos llama la atención condicionar, ¿no?, que parece poner una restricción y es algo quizás paternalista, ¿no? Entonces, bueno, también comentó, de hecho César y yo tenemos un paper estudiando eso, ¿no? Si realmente puede ser mejor, ¿no?, condicionar a pesar de que impones esa restricción. Y parte de lo que concluimos es que eso depende quizás de que haya preferencias diferentes dentro del hogar, ¿no? O sea, entonces quizás la mamá es la que quiere que el niño vaya a la escuela, el papá no. Bueno, está el tema de quién está cuidando las preferencias de los niños, ¿no? Pero en resumen, yo creo que sí es una pregunta muy válida y importante. Sí, yo voy en la misma línea. De hecho, iba también a comentar, ¿no?, que hay experiencias, ¿no?, de evidencias de que genera mejores resultados condicionar el incentivo económico, ¿no? Y justamente por eso
se llama incentivo económico, porque lo que se busca es tratar de alinear lo que busca, en este caso, un programa de transferencia monetaria condicionada con los incentivos que puedan tener esos individuos a acudir a este tipo de servicios, ¿no? Y en ese marco también la evidencia cualitativa te señala que bueno, las familias en sí valoran esta oportunidad que les da el programa Juntos. Y ellos son conscientes de que deben llevar a los niños a los servicios de salud, si es que no existiese incentivo económico. Son conscientes que es importante llevarlos al centro de salud o llevarlos al colegio, pero lamentablemente como son situaciones extremas, ¿no? De pobreza, ¿no? Finalmente prefieren más tener como llevarse algo a la boca, ¿no? O sea, para hablarlo en términos coloquiales, ¿no? Porque son gente que vive del día a día, entonces requieren de estos recursos para poder subsistir, ¿no? Y claro, si es que se le diese de manera libre, probablemente no valoren tanto el hecho de llevar a los servicios de salud, a los servicios de educación, eh, o no, digamos, no valoran no en el sentido de que no sea importante, sino que prefieren más tener, tener los recursos al día a día, ¿no? Y bueno, complementando con evidencia cualitativa, ¿no? Respecto al programa Juntos, ¿no? Como mencionabas, valoran esta oportunidad los papás. Siempre, digamos, se destaca también los problemas de afiliación, porque Juntos, claro, tiene una restricción presupuestaria y los hogares demandan ser afiliados al programa Juntos. Y de hecho, claro, si bien es cierto, Juntos tuvo un boom de afiliaciones a partir del 2012, cuando se adscribe al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el presupuesto disponible ha ido cayendo en el tiempo, ¿no? Y de hecho, justo es uno de los problemas que ahorita está teniendo el programa, porque de verdad existe bastante demanda de afiliarse a Juntos, y sobre todo porque conocen ya estas transferencias adicionales que brinda el programa, pero pues lamentablemente hay que tratar de priorizar a la población que más lo necesita, ¿no? Sé que todos lo necesitan, pero como el presupuesto es limitado, lamentablemente, hay que generar los mecanismos para poder focalizar a la población más vulnerable posible, ¿no? Muchas gracias a los dos. ¿Preguntas del público? ¿No? A ver, Pedro tiene una pregunta. Tengo dos preguntitas. Uno, la antipática. Y la antipática es, ¿sabemos si este tipo de programas afectan de alguna manera el embarazo adolescente? Podría haber dos efectos, ¿no? Las niñas están más en el colegio, las jóvenes están más en el colegio y quizás por eso se embarazan menos. Pero la teoría económica, diría, pura y dura, diría el incentivo económico está a que tengan un hijo para que reciban el dinero. ¿No? Entonces, si uno ve el balance, el resultado no es tan claro y, en fin, en realidad yo he recogido ahí como la evidencia anecdótica de los hombres de la comunidad que tienden a decir que esto promueve tal cosa. No sé decir evidencia anecdótica, pero la narrativa la he visto por ahí, ¿no? Pero nunca he visto un estudio, ¿no? Algún estudiante trató de hacerlo y no consiguió. Y mi segunda pregunta es la política, que es tal vez la forma vieja de ver esto, es los programas para pobres terminan siendo programas pobres. Los programas focalizados terminan teniendo poco apoyo político. Y pareciera ser lo común que tienen los dos programas, ¿no? En México tienen, ¿no? Es un poco sorprendente que lo eliminen tan fácil, ¿no? Uno diría, ¿cómo algo que beneficia a 7 millones de personas, de repente, ¿no? Y en el Perú no es así, pero, digamos, ok, pero lo que se da hoy es la mitad de lo que se ha dado hace 20 años, ¿no? En 20 años, ningún político, vamos a ponerlo así, ha querido aumentar el dinero para recuperar el nivel real de algo que el programa Juntos el Perú, igual que no sé qué el mexicano, pero el programa Juntos el Perú es el más estudiado de todos los programas sociales de lejos. Si no me equivoco, pero a mí me parece que de lejos es el más estudiado. Casi en todos los casos mostrando impactos positivos, pero no parece lograr un respaldo que diga vamos a ponerle más plata para que amplíen en condiciones en las cuales
Además, el programa comenzó con una focalización sumamente rural y hoy el 65% de los pobres está en las ciudades donde no hay juntos, ¿no? Entonces, no sé si tienen ahí algún comentario sobre eso y si hay algún estudio sobre eso. Gracias. ¿Hay alguna... Ahí está. Otra pregunta antipática. Me estaba acordando de cuando se lanzó Progresa. Uno de los propulsores en ese momento fue Santiago Levy. Y su idea era que era un programa temporal, ¿no? El objetivo final era llegar a servicios universales, ¿no? Llegar a una política social más universalista. Entonces, no sé si eso fue lo que ocurrió exactamente, creo que no fue lo que ocurrió en México, pero cómo terminan estos programas? ¿Cuál es la manera correcta de pasar de programas de transferencias condicionadas focalizados a a un sistema de bienestar universal? Caroline, atrás tiene una pregunta también. Y de repente allí le tenemos esta primera ronda para que puedan contestar. Sí, un poco en la misma línea. Tengo una pregunta si han hecho algunos estudios, algunos pilotos, en cuántos se debería transferir hasta que se realmente, por ejemplo, para el programa Juntos, que se puede salir de pobreza, porque ahora solamente alivia un poco de pobreza, pero no pueden salir por afuera de eso. ¿Y qué está limitando eso? ¿Hay algunas reglas en el gobierno? ¿O por qué no se han analizado aún eso? ¿Es solamente falta de interés? ¿Por qué ya no sabemos eso? Gracias. Bien, entonces empezamos con Susan y luego con Guido. Bueno, excelente preguntas todas. Intento contestar. Mira, el embarazo temprano, de hecho, me gustó la pregunta porque tengo un estudio que acaba de salir publicado sobre el tema. Para el caso mexicano, que básicamente lo que encontramos nosotros es que hay una reducción, ¿no?, en el embarazo en temprano. Yo los pocos otros estudios que he visto de transferencias condicionadas encuentran que no hay efectos o hay una reducción. O sea, a pesar de, bueno, como el temor de los economistas de que pues se van a tener más hijos para tener más recursos, yo creo que en general eso no se ha visto. Mira, en el caso de México, que fue un diseño quizás inteligente en el sentido, pusieron un límite de beneficios máximos, ¿no? Entonces, y por otro lado, empezaron los beneficios en el tercer grado, ¿no? Entonces, realmente si quisieras tener un hijo extra, pues tenías que esperar 8 años y quizás no valía la pena. Pero bueno, en nuestro estudio lo que encontramos es realmente el efecto educativo, es lo que domina, ¿no? Mayor educación, mayor tiempo en la escuela de las niñas, adolescentes y menos embarazo temprano. Y bueno, sobre esto de los programas combate a la pobreza, terminan siendo programas pobres o bueno, cómo se pudo eliminar, ¿no?, el programa de Prospera. Y bueno, creo que son preguntas muy complejas de alguna manera, pero algo que sí pienso en el caso mexicano, cómo se pudo eliminar y no hubo como, nadie se quejó. Bueno, yo sí me quejé, pero bueno, yo no era beneficiario, pero yo siento que el hecho que los beneficiarios están en 100,000
localidades pequeñas distribuidas en todo el país, muchas alejadas, así difícil que como se organizan, ¿no? Para quejar, ¿no? Eso es algo que pienso un poco al respecto, aunque creo que sí es muy complejo. Bueno, sobre la pregunta que cuando terminan en los programas, si van a ser una vez que eres beneficiario, que toda la vida ya vas a recibir. Y bueno, yo creo que en el caso, de hecho, me gustaría escuchar cómo es en Juntos, pero en el caso mexicano, la respuesta a esto era de que realmente las becas, la mayor parte de los apoyos eran ligado a que los niños estuvieran estudiando, ¿no? Entonces, una vez que terminaban la prepa, había como un descenso natural en los apoyos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para una familia no podrían recibir para siempre, ¿no? Porque pues en algún momento sus hijos van a terminar de ir a la escuela, ¿no? Entonces, sí hubo algunos, que es muy complicado, esfuerzos para intentar medir bienestar después de 5 años, a ver si la familia todavía necesitaba los apoyos. Yo siento que eso no funcionaba, pero lo que sí funcionó es ese diseño de que mientras salen de la escuela ya naturalmente dejan el, el programa. Creo que había otra pregunta de Carolina, pero eso creo que lo dejo más para que lo conteste Guido, más sobre Juntos. Bueno, agradezco las preguntas, de verdad muy complicadas de responder. Voy a tratar de direccionar alguna de estas respuestas. Respecto al embarazo, una de las cosas que se dice de Juntos es que Juntos promueve el embarazo, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Y de hecho, la gente en campo dice, o bueno, los operadores de salud en campo dicen, ven una larga cola de mamás en el establecimiento de salud y dicen, ah, no, estas mamás son de Juntos, o sea, las empiezan a contar y ven una cola larga, ¿no? Entonces, se tiene esta idea de que Juntos promueve el embarazo porque hay más gestantes o más mamás con niños en la mano acudiendo al establecimiento de salud, ¿no? Bueno, recurriendo a la evidencia, ¿no? Y también a estudios cualitativos que constituyen evidencia que refuerza las evaluaciones, ¿no? No hay, digamos, un estudio específico de que Juntos haya incrementado el embarazo de manera, en promedio, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber casos particulares, ¿no? De hogares que sí tengan incentivos de, bueno, tener más hijos porque van a recibir la transferencia, ¿no? No hay evidencia clara. ¿Por qué? Porque en el caso de Juntos, la transferencia es fija. Y claro, si es que al niño, imagínate, tienes un niño, tienes que cumplir ciertas corresponsabilidades con el niño. Si tienes otro niño, tienes que cumplir que los dos cumplan al mismo tiempo la corresponsabilidad para recibir un único pago fijo, ¿no? Incluso la TPI también es un monto por hogar, no es por hijo. Entonces, se ha tratado de diseñar así para no generar estos incentivos perversos, ¿no? Y claro, a medida que, digamos, una mamá tuviese más hijos, el costo de cumplir esas corresponsabilidades sería mayor, ¿no? Entonces, no hay este incentivo de que genere embarazo. Y respecto a lo primero que comenté, ¿no? De estas largas colas, es que en realidad, claro, o sea, una mamá Juntos que no ha recibido o no es de Juntos, vamos a decirlo así en el escenario contrafactual, probablemente no iría al centro de salud y no se beneficiaría de los servicios de salud de gestantes y de niños. A diferencia de que con el incentivo económico sí tienen, valga la redundancia, este incentivo de ir al centro de salud y acudir a los servicios prenatales. Entonces, inclusive, en el caso del bono Brain, existen indicios de que hay menos incentivos en las adolescentes que reciben el bono Brain de embarazarse, porque si se embarazan ya pierden este incentivo económico, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que sí, a opinión mía, y esto no es opinión del programa, ¿no? Pero sí es un poco triste ver que muchas de las gestantes adolescentes del programa, ¿no?
por no cumplir las corresponsalidades, ¿no? Porque, digamos, no hay una orientación detrás de estas jóvenes para que puedan, digamos, asistir a los centros de salud, ¿no? Porque son muy jóvenes, ¿no? O de continuar con los estudios, lamentablemente el programa las puede retirar por sus reglas operativas, ¿no? Entonces, e inclusive, ¿no? En el caso de la transferencia a la alta secundaria, donde se ha hecho esta evaluación de impacto, ¿no? Los resultados preliminares señalan de que, claro, ha habido un importante incremento en conclusión escolar, pero de hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues en estas zonas que se seleccionaron por tener alta deserción escolar, el embarazo de adolescentes también es alto, ¿no? Entonces, lamentablemente las niñas que, bueno, se embarazan, pues es muy difícil que concluyan la educación escolar, por más de que haya un incentivo que premie la conclusión escolar, como es la transferencia a la alta secundaria de este piloto de Juntos, ¿no? Entonces, en resumen, digamos, no hay evidencia de que Juntos promueva embarazo. De hecho, no hay evidencia que programas de transferencia monetaria condicionada incrementen embarazos, ¿no? Respecto a la segunda pregunta sobre este sistema de bienestar universal, esa es una pregunta súper complicada porque en realidad habría que tener presupuesto para poder atender a toda esta población. De hecho, Juntos estima que más o menos 1.8 millones de hogares adicionales a los que ya tenemos ahora cumplen la condición de elegibilidad para formar parte del programa, pero por cuestiones presupuestarias no llegan, no llegan a recibir el programa, ¿no? Y de hecho, como les había comentado, cada año hay menos presupuesto o un presupuesto similar para Juntos, y la demanda de hogares se va incrementando año a año a medida que conocen al programa Juntos, ¿no? Y las mamás incluso se quejan, ¿no? Con las municipalidades, con los mismos gestores, de ¿por qué no me afilian, ¿no? Si cumplo las condiciones para formar parte del programa, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, lamentablemente es un tema presupuestal y, bueno, pelearse con el MEF es muy complicado porque siempre van a decir, bueno, van a priorizar presupuesto y probablemente no van a dar todo el presupuesto que, digamos, requeriría el programa Juntos para atender a su población, por más de que hay evidencia de los beneficios que está generando Juntos en su población usuaria, ¿no? Y finalmente, respecto a la pregunta de si es que cuánto se le debería dar a estos usuarios, cuál es el monto óptimo, ¿no? Que debería recibir un usuario de cualquier programa de transferencia monetaria condicionada. Claro, la pregunta es teórica, ¿no? Porque habría que evaluar escenarios contrafactuales de distintos puntos para ver cuál es el punto monetario que te da el mayor beneficio al menor costo posible, ¿no? Sin embargo, sí han habido experiencias, o bueno, actualmente hay una experiencia de Juntos, un piloto que se está haciendo en 212 distritos urbanos, ¿no? Estudio que lo está liderando la Universidad de Chicago con el laboratorio del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual de la transferencia a la primera infancia que conocemos actualmente, que les había contado de los 50 soles adicionales, ellos lo que están testeando es que en zonas urbanas, como el costo de vida es más alto, ¿no? Entonces los 50 soles no constituirían un incentivo suficiente para poder mover las variables que Juntos busca. Entonces lo que están piloteando es si es que comparar, si incrementar el monto de 50 a 80 o 120 soles mensuales por el cumplimiento de las mismas corresponsabilidades en primera infancia, tendría mejores resultados, ¿no? Y actualmente se ha hecho la línea de base. Este año, esperamos en agosto, se pueda hacer la línea de seguimiento y tener los resultados de esta evaluación de costo-efectividad en el 2026. Y esperando que, bueno, dé mejores resultados, claro, uno esperaría que probablemente funcione mejor el de 120, pero también hay que tener en cuenta otros costos asociados que no visualizamos directamente y que las familias sí lo interiorizan bien, ¿no? Para ver cómo es que funciona con estas corresponsabilidades, ¿no? Si resultase que el monto de 120 fuese el monto ideal que se le debería dar a los usuarios Juntos en zonas urbanas, claro, habría que luego negociar con el MEF para ver si es que hay presupuesto para dar, en vez de 50 soles por TPI, 120, ¿no? Y eso, digamos, es otro, digamos, dificultad que tienen este tipo de programas para, digamos, tratar de atender a lo mejor posible a su población, generando el mayor de los impactos, ¿no? Bien, muchas gracias. A ver, hay dos preguntas adicionales desde
en formato virtual, quizás unos muy breves minutos. Para Susan, una pregunta en relación con la comparación del programa Progresa versus Benito Juárez, y se ha hecho considerando de todos modos que tienen diferentes poblaciones objetivos y quizás para aquella población que es homogénea, digamos, entre los dos programas, si ha habido alguna comparación, ¿no?, entre los efectos, digamos, de Progresa versus los que podría de repente ya haberse registrado de esta otra beca. Y para Guido, sobre si los choques, sobre el efecto del programa Juntos, digamos, en la resiliencia de los hogares frente a choques climáticos adversos, como el fenómeno del Niño, si ha habido alguna evidencia al respecto. Y con eso concluimos. Sí, mira, sobre la pregunta de si ha habido estudios que evalúan el impacto de becas Benito Juárez, digo, sin compararlos a Prospera, sí ha habido, y lo que han encontrado es que no realmente no tienen efectos en ni la inscripción, ni en afectar la permanencia escolar. Eso, bueno, conozco dos estudios. Uno, la que estoy pensando es de Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación. Ellos comisionaron un estudio de este tema y realmente no encontraron efectos en la educación, a pesar de ser pues un programa dedicado a la educación, ¿no? O sea, yo creo que es muy probablemente esto se debe a que realmente las becas están yendo, como son universales, ¿no? Muchos de estos alumnos, pues, o la mayoría habían ido a la escuela con o sin esa beca, ¿no? Entonces, una pura transferencia, pero no tiene efectos en la educación. Guido. Bueno, lo que hacen los programas del MIDIS, sobre todo los programas de transferencia, sea condicionada o no condicionada, en situaciones como choques climáticos, por ejemplo, el fenómeno del Niño, es adelantar transferencias, ¿no? Tanto Pensión 65 como el programa Contigo, que es para población en situación de discapacidad, y el programa Juntos, lo que hacen es adelantar transferencias para que estos hogares puedan resistir mejor los choques, ¿no? Ahora, si ha habido un estudio respecto a si eso es digamos, es lo ideal, no hay estudios al respecto, sino que lo que se espera es que esta ayuda pueda, digamos, darse de manera oportuna, ¿no? Porque el choque económico es grande y por lo tanto requieren adelantar transferencias de lo que recibirían normalmente mes a mes o bimestralmente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Guido, Susan. Con eso concluimos el evento del día de hoy. Un aplauso final para nuestros expositores y gracias por su asistencia.